en la conferencia matutina del licenciado López Obrador, informó cómo se están distribuyendo los créditos de distinta naturaleza, que hasta el momento, fíjense bien, han sido beneficiadas 740,000 personas, ya sea en créditos a la palabra, créditos en tandas para el bienestar, créditos, por ejemplo, del Infonavit para vivienda, etc. Y lo que se va a dispersar en créditos llega a la cantidad de 307,000 millones de pesos. Ojalá y puedan retener esta cifra. 307,000 millones de pesos se van a distribuir en créditos para 4 millones de personas. Entre, repito, créditos a la vivienda, créditos a la palabra, tandas del bienestar, etc. 4 millones de mexicanos que con sus respectivas familias, pues ya es un número mayor, se van a beneficiar con estos créditos. Y el monto es 307,000 millones de pesos. Comparemos esto con el FOBAPROA. Cuando el licenciado López Obrador, según narró en alguna de las conferencias anteriores, platicó con Ernesto Zedillo dijo que el costo del FOBAPROA iba a ser de 180,000 millones de pesos. 180,000 millones de pesos para rescatar fundamentalmente a los banqueros, y también se beneficiaron algunos deudores, pero el grueso fue para rescatar a los banqueros. 180,000 millones de pesos estaba proyectado para el FOBAPROA. Supongamos que hubiera sido cierto eso que dijo Zedillo. Bueno, pues lo que se va a entregar hoy al pueblo son 307,000 millones, que significa 170% de lo que iba a costar el FOBAPROA. Pero la diferencia es que ahora se va a beneficiar a varios millones de mexicanos, y el FOBAPROA fundamentalmente benefició pues a una minoría, muy enriquecida por cierto. La otra diferencia es que los mexicanos trabajadores honestos de las clases bajas y medias, a los que van a ir estos créditos, los van a ir pagando. Van a tener 3 meses de gracia y luego van a empezar a pagar. Van a pagar los créditos que se les están entregando. En cambio, lo que se les entregó para el rescate a de los bancos, nunca lo pagaron. Lo que el gobierno hizo con Zedillo fue que la deuda que debían los grandes beneficiarios de los banqueros la absorbiera todo el pueblo. O sea, lo que ellos echaron a perder, nosotros como pueblo lo estamos pagando. En cambio, los créditos que se van a otorgar a trabajadores mexicanos honestos de clases bajas y medias, eso se va a reintegrar. Fíjense la lógica, que es muy diferente. Cuando el pueblo es trabajador, es honrado, como López Obrador lo ha planteado, no hay necesidad de que entreguen en garantía avales o algunas escrituras de alguna propiedad, porque muchos de ellos ni tienen la propiedad. Es crédito a la palabra, se confía en la palabra y en la honradez del pueblo mexicano, contrastado con lo que fueron beneficiados los banqueros. Se rescataron, no pagaron, y nosotros ahora debemos por FOBAPROA 3 millones de pesos. Veamos los contrastes y veamos qué tan efectiva es la política económica que está planteando el presidente de la República comparativamente con lo que hacían los doctores en economía que se doctoraron en escuelas extranjeras y que hundieron a nuestro país en la miseria y en la desesperación, y que al final sus tranzas, sus negocios sucios los está pagando el pueblo todavía. Esa deuda del FOBAPROA, que son 3 millones de pesos, es impagable, no se puede pagar. Y al contrario, pues van aumentando el pago de intereses. Eso tiene que acabar, se tiene que revisar. Bueno, ese es un dato. Reitero, va a haber créditos para 4 millones de mexicanos y la cantidad es 170% lo que se iba a destinar originalmente al FOBAPROA. Ahora, por ejemplo, trabajadores del Infonavit van a recibir créditos, digamos, los más bajos de 120,000 pesos.
Yo me dirijo en este momento, por ejemplo, a las personas que viven en Cuautepec, a las personas que viven en los barrios periféricos de la Ciudad de México o de las grandes ciudades de México, de los distintos estados de la República. Y fíjense nada más, varios de ustedes tardaron 20 años, 30 años en ir construyendo su casa palmo a palmo. Tenían el terreno primero, se endrogaron, luego meter los servicios, luchar contra esos gobiernos neoliberales para que pudieran meter algunos servicios, y luego todavía la casa está en obra negra de varios centenares de miles de mexicanos. Pero ahora van a hacer créditos de 120 millones de pesos. Perdón, disculpen, 120 mil pesos. Entonces estos créditos de 120 mil pesos, pues hubiera sido la gloria para millones de mexicanos que construyeron sus casas con un gran esfuerzo y que tardaron décadas en construirlas. Vean que la visión del gobierno actual es diferente. El crédito no va a ir a inmobiliarias, porque las inmobiliarias pues hacían casas, como dice el presidente, hacían huevitos, pero inhabitables. Hay casi 600,000 casas de estas que hicieron las inmobiliarias que no están habitadas. Pues es un desperdicio, ¿no? Aquí va el pueblo. Por eso el presidente dice que este es un gobierno democrático, entendido la democracia como un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Lo que había en el periodo neoliberal pues era un régimen oligárquico, donde era un régimen para la oligarquía, es decir, para una minoría mafiosa. Entonces el neoliberalismo era un gobierno para la oligarquía, por la oligarquía y en beneficio de la oligarquía. Había democracia ficticia en el país, no existía la democracia, eso nada más era de palabra. Y se disfrazaba formalmente con las elecciones de cada 3 años, pero las cosas no cambiaban. Todo era, sobre todo con el PRIAN, en beneficio de estos partidos. Y cuando se firmó el Pacto por México, pues ya hasta se agregó el PRD. Entonces hoy la visión es distinta. Por eso esto no cabe en el cerebro todavía de algunos dirigentes de estos partidos políticos que se quedaron en el pasado. Ya no va a ser como antes. Ya la corrupción se está superando, se está eliminando. Hoy le preguntaron al presidente también que la corrupción se va de arriba hacia abajo. Y dijeron, todavía vemos que hay corrupción en algunos sectores bajos ahí de la burocracia. Y claro, pero en el primer nivel, donde está el presidente y sus secretarios, eso ya se acabó. Y así se va barriendo hacia abajo. Desafortunadamente, pues se quedó la inercia, los vicios de casi 40 años de neoliberalismo, de funcionarios, algunos en los estratos bajos o medios, que pues estaban acostumbrados a decir, hacen como que me pagan, hago como que trabajo. O no daban trámite o retrasaban los trámites y no había el refresco, la torta o el dinero. Pero eso se va acabando. Pero la lógica entonces del presidente es gobernar con el pueblo. Esa es la democracia que cada vez va siendo más participativa. Se ve esto sobre todo en los apoyos que van a llegar a las escuelas a través de las sociedades de padres de familia. Se va democratizando también la toma de decisiones. Bien, otro tema entonces es que el licenciado López Obrador pone plena y absoluta confianza en el pueblo de México y respeta al pueblo de México. Ya se acabaron aquellos tiempos de que se decía, bueno, es que el pueblo mexicano es muy corrupto. No, eso es lo que querían los neoliberales, que se internalizara en el cerebro de todos nosotros y ellos parecer blancas palomas, aunque eran pues, los corruptazos de cuello blanco. Finalmente hubo otro tema que fíjense cómo son las lógicas se van invirtiendo. Hubo un reporte de la NASA que dice que las refinerías de Pemex son las que más contaminan. Entonces el presidente rápido, así de bote pronto, dijo, bueno, apenas lo ven hoy, eso se ve siempre. ¿Por qué apenas lo dicen hoy? Cuando el gobierno está haciendo esfuerzos precisamente para acabar con ese lastre de contaminación que nos dejaron los gobiernos anteriores. O sea, se están, dijo él, modernizando o reconfigurando las 6 refinerías del país, y eso va a ser positivo porque se van a reducir los índices de contaminación, pero además se va a refinar mayor número de barriles de petróleo
crudo en nuestro país, al grado que en su momento, cuando se acaba de construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco, pues vamos a ser autosuficientes nosotros para la refinación de los combustibles que requiere el país, y vamos a dejar de importar combustibles del exterior, que hoy importamos pues alrededor del 80%. Bueno, importábamos eso cuando llegó el gobierno. Hoy la capacidad de refinación ha ido aumentando de estas refinerías. Pues finalmente concluimos, la lógica es distinta. No es lo mismo tener unos lentes y estar viendo la lógica neoliberal, donde todo se va acumulando para las grandes transnacionales, para la oligarquía mafiosa que estuvo en el poder, o tener otros lentes donde lo que se ve fundamentalmente es el beneficio, el bienestar y la felicidad del pueblo, que son los lentes que tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México. Si te gustan lo que comentamos, pues puedes comunicarte con nosotros a través de las redes que aparecen en la pantalla. Que tengas muy buen día. Gracias.